Bien, estamos ahora con la señora Maíta García, que es una de las autoras del informe del Ministerio de Salud sobre este programa de esterilizaciones, de ligaduras. Luego estamos con Rocío Villanueva, defensora de la mujer, defensora del pueblo, con el exministro Alejandro Aguinaga, exministro de Salud, a partir del año 99, entiendo, ¿no es cierto? Y luego también con el exministro Marino Costa, que fue ministro entre el año 96 y 98, que fue el periodo en el que principalmente se ejecutaron estas acciones, según entiendo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, no sé cómo comenzar. Lo único que podemos recordar lo que dijo ayer el ministro de Salud en este programa. Dijo que según este informe de esta comisión, solamente el 10% de las personas que se sometieron, que fueron pues casi 300.000 mujeres, solo el 10% aceptó, 10% de la muestra, que se supone que es una muestra representativa, aceptó haberse sometido voluntariamente a estas ligaduras de trompas, y que el 90% prácticamente fue engañada, dijo, porque estas personas creyeron que era una ligadura temporal, porque en el quechua no existe la palabra definitivo, y que entonces esto fue prácticamente un engaño masivo, una política de engaño masivo para llevar a las personas a, digamos, a someterse a un tratamiento definitivo, cuando convenciéndolos, haciéndoles creer que era un tratamiento temporal, porque además la sola idea de la ligadura da la idea de una cosa temporal, una cosa que se anuda y que se puede desanudar después. Fueron las explicaciones que dio ayer el ministro. Rocío, no sé qué comentario nos Bueno, tiene. yo quisiera empezar haciendo dos comentarios. En primer lugar, he intentado hoy en la mañana conseguir el informe para leerlo y no fue posible. Hablé con el doctor Zúcar, me dijo que no tenía copias. Luego nos comunicamos con el despacho del ministro y nos dijeron que estaba fuera el ministro y que no había autorización para repartir el informe, con lo cual vamos a hablar sobre lo que nos dijo el ministro. Exactamente, esa aclaración quería hacer, que es muy importante que el ministerio difunda el informe para que las personas que trabajamos en el tema podamos tener mayores elementos de juicio, ¿no? Pero todavía no se ha distribuido. Y lo segundo, quiero también hacer referencia a las declaraciones que ha hecho el doctor Zúcar hoy en la mañana, diciendo que no hay 200.000 ligaduras sin consentimiento, que lo que hay son 500 entrevistas que se hicieron a usuarias, algunas de las cuales habrían sido ligadas sin consentimiento. Entonces creo que lo primero que habría que hacer es aclarar un poco estas cifras, porque hay una diferencia muy grande. Eso es completamente diferente Por a lo que dijo el supuesto, ministro. Yo le pregunté al ministro, pero esta muestra, ¿es una muestra representativa? Es decir, fue seleccionada con criterios técnicos. Dijo, sí, es una muestra representativa. Le dije, no vayan a ser todos amigos de la iglesia. No, me dijo, es una muestra completamente representativa, seleccionada técnicamente. De modo tal que si es representativa, el margen de error pues debe ser menos 5 de repente, menos 5, claro. margen de error tal 1%. Pero por eso es tan importante tener el informe, para que podamos saber si realmente es representativo. Bueno, aquí tenemos a una de las autoras del informe. A ver, sáquenos de la duda, doctora García. ¿Cuál es? Realmente en las últimas 24 horas se han dicho muchas cosas, ¿no? Se han dicho muchas cosas ciertas, pero también se han dicho muchas cosas no tan ciertas. Lo real, nosotros hemos entrevistado algo así, alrededor de casi 600 personas que han ofrecido voluntariamente sus testimonios. Y además hemos revisado 4.000 historias clínicas. Y es a esto a lo que voy. De las 4.000 historias clínicas revisadas, solo en el 10% hemos encontrado el consentimiento informado, en la hojita donde está, digamos, la autorización firmada por las personas. O sea, hemos encontrado que en un 90% de las historias revisadas, que son 4.000, no aparece el consentimiento informado. Y esto corrobora un poco lo que sucedía hacia finales del régimen pasado en el Congreso de la República. Usted recordará que había 2 o 3 congresistas que insistían permanentemente en que se presentaran los consentimientos informados, y no se llegaron a presentar los consentimientos informados, por lo menos no en la totalidad de los casos. Eso por un lado. Esto implica que el 90% fue engañado, no sabía, fue contra su voluntad. Por lo menos no aparece el consentimiento informado. Ahora, de las señoras entrevistadas se quejan en su gran mayoría, bueno, se quejan de muchas cosas. Se quejan algunas de haber recibido coacción. Hubo un mecanismo comprobado de
lo que se llama barrido, caserío por caserío, casa por casa, las iban, las perseguían, las acosaban. Estaría usted mucho mejor si se liga las trompas, se va a discontinuar el uso de otros métodos anticonceptivos, va a ser necesario que usted acuda a este. Las señoras, en su gran mayoría, y eso sí lo puedo asegurar, de las entrevistadas, no han entendido a cabalidad de qué se trataba. Tanto es así que parte de lo que piden ahora, muchas están pidiendo que a ver si las pueden desanudar, si le pueden desaligar. Lo que dijo el doctor Carbón en ese sentido es cierto. Ahora, también se ha dicho en las últimas horas que muchas de estas personas pueden haber venido porque se enteraron que iban a haber incentivos o que iba a haber alguna compensación. Y eso no es real. Es la cultura del damnificado. No es real, porque la compensación que se ha hablado desde el principio es establecer claramente la forma de tratar de compensar a las familias de las personas fallecidas. En este tipo, y como usted comprenderá, las fallecidas ya no nos pueden dar ningún testimonio. Pero en el Perú hay una cultura del damnificado que es muy clara, ¿no? Si a mí me han, mediante engaños o acosos, sometido a una práctica que yo en el fondo no quería, entonces tengo derecho a reclamar, obviamente. Bueno, si es así, no les faltaría razón, pero no se les ha ofrecido absolutamente nada. Pero entonces esta no es una muestra representativa. Es una muestra de personas que voluntariamente se acercaron. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿A dónde? Se eligieron los puntos en los cuales se había tenido mayor número de quejas por complicaciones o por ese tipo de cosas. Entonces se presentaba. Si usted recuerda, cuando asumió la cartera el doctor Solari, vino un grupo de campesinas de Anta, del Cusco, y se presentaron un pliego de quejas y se presentaron a pedir una investigación sobre lo sucedido en estas épocas. Y es interesante porque esto, digamos, no hace más que corroborar. Acuérdense, en el 97, noviembre del 97, el que inició una campaña de investigación muy bien hecha fue el Comercio. Dígame, entonces, ¿se puede concluir que el 90% de las mujeres de alguna manera fueran o acosadas o engañadas, es decir, de alguna manera contra su voluntad o sin su voluntad? Mire, hubo mucha presión, mucha coacción. 90%. Nosotros encontramos, hay personas que decidieron voluntariamente, pero la verdad es que yo no me atrevería a decir que son las más. Ahora, Jaime, yo quiero decir que la Defensoría del Pueblo ha investigado este tema desde el año 1997, tenemos 2 informes y estamos preparando uno tercero. Y de nuestra información y de un estudio que tiene ya más de 4 años, nosotros no encontramos ninguna base para decir que el 90% de las mujeres esterilizadas lo ha sido sin su consentimiento. Creo que por eso es tan importante que conozcamos qué cosa dice ese informe y cómo se ha elegido la muestra. Porque mientras no conozcamos el informe, la verdad es que solo tenemos que creer aquello que se está diciendo, pero por eso creo que es muy importante que el Ministerio de Salud distribuya este informe para que podamos opinar sobre él con mayores elementos de juicio. Ministro Marino Costa. Gracias por la oportunidad. Ministro en esos años. Ministro en esos años, efectivamente. Responsable. Bueno, como tú lo has mencionado correctamente, ayer se produjeron unas declaraciones terribles, ¿no es cierto?, que hoy día han sido recogidas por muchos medios, incluso en la primera plana de un medio muy importante, se señala que han habido, no sé si 200 o 250.000 esterilizaciones forzadas y en base a sometimientos, ¿no es cierto?, y etcétera. Y yo creo que esas son declaraciones y son cifras que son inexactas, por no decir otra cosa. Y yo también tengo mi encuesta, ¿no es cierto?, que creo que aporta una serie de cifras que son sumamente elocuentes al respecto. Y quisiera que me concedas 3 minutos para poder hacer referencia a los principales indicadores. Esta es una encuesta que, lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente, que ha sido hecha por una, se denomina Evaluación Demográfica de la Salud, en inglés Demographic Health Survey, hecha por una empresa Westinghouse americana que tiene este servicio en más de 20 países y en el Perú las hace más de 20 años. La muestra han sido 6.000 mujeres en edad fértil. Entonces, las preguntas, por ejemplo, una, ¿el método actual es el que quería usar de planificación familiar? El 90% responde que sí. Esta es una encuesta que refleja del 96 al 2000, publicada en la ENDES 2000 que se ha publicado recientemente. Es decir, el 90% sí está satisfecho con su método de planificación familiar. No están satisfechos el 5,25%. Con lo cual, ¿no es cierto?, hay ya ahí una... Por eso incluye todos los métodos. Todos los métodos. Pero aquí vienen, así es. Pero aquí vienen las preguntas solamente a las personas ligadas. Y dice, ¿le dijeron que no podía tener más hijos?
el 93.18% dice que sí le dijeron que no podía tener más hijos. Lo cual creo yo que echa por tierra esta versión de que en quechua no existe la palabra definitivo. Sí, pero es una versión ya ¿No es que cierto? parecía folclórica. Pero hay más. Dice lugar de esterilización, que también es un hecho que se ha satanizado tremendamente. Hospital del Ministerio, 58%. Centro de Salud del Ministerio, 23%. Hospital de Salud, 14%. Policlínico, 2.73%. Campaña, feria, jornada, 0,99%. Es decir, un porcentaje ínfimo de estas intervenciones médicas se han realizado en lo que se denomina intervenciones de campaña. Cuando la impresión que se ha querido dar a la opinión pública es que todas han sido realizadas en estas circunstancias, lo cual estamos viendo que tampoco es exacto. Y quiero brevemente referirme a otra serie de 3 o 4 preguntas que se refieren al trato que han recibido las personas que han optado por este método anticonceptivo. Dice, el trato del personal administrativo, bueno, 73.78%, regular, 20,14%, malo, 3.81%. El trato del personal de enfermería, bueno, 76,67%, regular, 18,34%, malo, 4.24%. El trato del médico, acá han hablado del mensajero de la muerte, creo no sé cómo, bueno, 85,19%, regular, 12.25%, malo, 1.82%. Las explicaciones del médico, información, bueno, 75.52%, regular, 17.19%, malo, 5.29%. Privacidad de la atención, etcétera, 77.58%, bueno, etcétera. Si me permite, Marito, tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos. Bien, seguimos en esta conversación. Quien no ha hecho uso de la palabra es el viceministro de la época de Marino Costa, Alejandro Aguinaga, el hombre más operativo, el hombre de campo, precisamente el responsable de este engaño masivo, según la investigación esta, a un 90% de la población. Señora doctora Aguinaga, ¿qué tendría que decirnos? Sí, Jaime. Lo que quisiera es explicar muy brevemente cómo se genera esta política. No es que haya habido esa voluntad, como se pretende presentar, de un genocidio. En la encuesta ENDES del año 96 se habla de la tasa de fecundidad deseada y de la tasa de fecundidad real. En la tasa de fecundidad deseada, las mujeres del Perú, no importa el lugar geográfico donde habiten, no importa su condición social, no importa su grado de instrucción, la tasa deseada era 2.2, pero la tasa de fecundidad real estaba muy por encima. El nivel nacional era 3,5. La política, ¿qué cosa buscaba para que la gente pueda entender? La política buscaba que la gente haga realidad su deseo. En otras palabras, lograr su ideal reproductivo. ¿Cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener? Que después de aplicada la política hemos tenido deficiencias, cierto, las hemos tenido, pero que el programa no fue estático. El programa fue haciendo correctivos, tan es así que aquí está la Defensora del Pueblo, que en el año 2000, en enero del 2000, sale una resolución de Defensoría donde reconoce todos los logros que ha venido haciendo el Ministerio de Salud y que recogían justamente las observaciones de la Defensoría. O sea, como le digo, el programa ha ido mejorando. El programa sí tuvo deficiencias. Ha tenido, no lo negamos, ha tenido deficiencias, pero también deficiencias de información. Es decir, no se le informaba a la gente. En algunos momentos de información, en algunos momentos de aplicación de metodología, no ha habido priorización, como se dice tampoco, porque usted ve desde el año 96, no es que se haya priorizado un método, está en rojo lo que es ligaduras, y desde el año 96 ocupaba el cuarto, quinto lugar, en estos momentos ocupa el último lugar dentro de 1.250.000 parejas protegidas. Yo quiero hacer una aclaración. Nosotros publicamos una primera resolución en enero del 98 con el primer informe que hicimos, que publicamos y distribuimos, y allí nosotros, como Defensoría del Pueblo, denunciamos que el programa priorizaba las ligaduras de trompas. Sí. Eso quedó absolutamente claro, sí, porque además era un programa que se dirigía solamente a las mujeres, que establecía incluso metas para que las mujeres que acudían a un centro
centro de salud salieran del centro de salud el 100% utilizando un método anticonceptivo moderno, y las propias cifras de las ligaduras de trompa demuestran que en el 96 hubo aproximadamente 86.000, en el 97 hay más de 100.000, y en el 98, después de la intervención de la Defensoría del Pueblo, descienden las ligaduras de trompa a cerca de 25.000 aproximadamente al año. Eso lo quiero decir. Ahora, también es cierto que se hicieron correctivos en el programa de planificación familiar y se incorporaron la mayor parte de recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, que estaban orientadas a garantizar que las personas pudieran tener toda la información sobre los métodos anticonceptivos para que pudieran escoger. Donde hubo abusos, Jaime, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos denunciado penalmente a los médicos que, por ejemplo, ligaron sin consentimiento, o los casos de muerte de mujeres como consecuencia de una operación de este tipo. Eso está denunciado penalmente. Lamentablemente, como dimos cuenta en una resolución del 2000, el Ministerio Público tenía la tendencia a archivar todas las denuncias. Eso es otro tema. Ahora, doctora García, Marino Acosta leyó unas encuestas técnicamente hechas al parecer, publicadas más en Endes, según las cuales el 93% ha declarado, el 93% de las madres que se ligaron, ¿no? Sí, que a ellas les dijeron que no iban a poder tener más hijos. Eso refuta por completo sí, pero lamentablemente eso no es lo que encontramos nosotros. Eso no es lo que hemos encontrado nosotros. Tanto es así que hay el clamor de señoras que llegan pidiendo pues ser desligadas. Yo no estoy mencionando porcentajes, ni 93, ni 90, ni 80, pero evidentemente hay una cantidad muy grande de gente que no entendió claramente de qué se trataba. Hay otro grupo de gente, por ejemplo... ¿Qué porcentaje habrá sido ese? Una cosa es decir 5%, y otra cosa es decir 90%. Como es decir, hay una diferencia... Es que como le digo... Es la diferencia de la que estamos hablando acá. Como le digo, a nosotros nos sorprende que de las 4.000 historias revisadas, el 90% no tenga la hoja de consentimiento informado cuando se aseguraba que de todas maneras tenía que estar. Eso podíamos preguntarlo. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Cuando yo salí del ministerio, al final del año 98, unos meses antes, como consecuencia precisamente del pedido de dos señores congresistas para que se exhiban los consentimientos, nosotros lo solicitamos a todas las regiones y subregiones de salud del país. Cuando yo dejé el ministerio, habían no menos de 70.000 consentimientos en el local del ministerio. Pero no están mal. No sé cuántos han llegado después y tampoco sé por qué no están hoy día. Pero lo que no se puede es imputar que no existían las autorizaciones firmadas cuando realmente sí existían. Pero es que es muy raro, doctor, que hayan existido, las hayan sacado y no hayan dejado pues una copia en la historia. Todos sabemos, todos los que hemos trabajado en hospital y para el ministerio sabemos que uno no dispone de un documento sin fotocopiarlo y autenticarlo y tomar las medidas del caso. Usted y yo pensamos así, doctor. O sea, realmente eso no puede ser hecho de otra manera. Ahora, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, una cantidad muy grande de señoras que claro, ellas piensan que todo es físico por la cuestión de la ligadura de trompas. No en todas hay las complicaciones físicas, pero en todas o en casi todas hay complicaciones psicológicas. Por ejemplo, en el Perú tenemos pues hay cualquier cantidad de grupos, digamos, no solo lingüísticos, sino etnias de diferente tipo. Por ejemplo, se aplicó el programa en lugares que ya habían sido diezmados por Sendero, por decir. Los Ayanincas, por ejemplo, llegaron a la conclusión, decían, quieren terminar con nosotros, porque ya habían desaparecido cualquier cantidad y enseguida estaban con este tipo de programa. Entonces, por ejemplo, ellos han denunciado, y denunciaron con documentos como la comunidad ayánica y denuncia, ¿no? Ahora, en otros lugares, por ejemplo, se ignoró mucho lo que significa para la gente la fertilidad. Y hemos tenido conversaciones, por ejemplo, los campesinos asocian mucho la fertilidad personal con la fertilidad de los campos. Lamentablemente, justo este programa coincide con el abandono del agro del gobierno anterior. Y estas señoras piensan que la sequedad corporal equivale a la sequedad de sus campos. Y han estado pidiendo que quisieran tener un hijo para ver si así sus tierras también vuelven a ser fértiles. O sea, es un abandono, un atropello cultural inclusive, ¿no? Yo creo que es bien importante resaltar que esta es una decisión personal y que si la persona, hombre o mujer, decide voluntariamente hacerse ese tipo de operaciones, hay que hacerla.
aunque, digamos, se encuentre un centro con poca población. Creo que lo que vale acá y lo que la Defensoría defiende desde que empezó a trabajar en ese tema hasta hoy es que debe protegerse y respetarse la voluntad de las personas, ¿no? Creo que los argumentos de que hay poca población y que entonces el programa no debía aplicarse, me parece que no están reconociendo la importancia de la voluntad. Pero es el argumento, perdón, es el argumento de ellas, no de nosotros. Una cosa muy breve para digamos, terminar en esto. Realmente nosotros no tenemos ningún prejuicio en ese sentido. Entendemos que la esterilización se divide en muchas formas, o sea, hay eugenésica, demográfica, personal, voluntaria y libre, y la terapéutica inclusive, ¿no? O sea, hay gente a la que es necesario esterilizarla debido a muerte. Con lo que no estamos de acuerdo es con la concepción esta demográfica, o sea, que por razones demográficas, como política de Estado, se implante la política de esterilización, eso pues es casi nazi. Antes de yo lo que percibo en la doctora Maíta es una tremenda desinformación. Antes de ceder la palabra al ministro Costa, porque está mezclando situaciones demográficas o de políticas. Simplemente yo le aconsejaría que revise la ENDES del año 96 y va a ver que la mayor solicitud a los programas de planificación familiar están en la sierra y en la selva del Perú. Mucho más que todas las zonas, llamemos, de la metrópolis, donde ya había un conocimiento de lo que son los programas de planificación. Pero sí, en la sierra y en la selva, ahí está en la ENDES del 96, había un pedido de que lleguen los métodos, había un pedido de información y como consecuencia de ello, que muy claro lo ha manifestado la Defensora del Pueblo, la gente voluntariamente elige el método a seguir. ¿Y por qué se quejan ahora entonces? ¿Se volvieron locos todos? No, por eso pues creo que hay que ver el informe. Hay que ver el informe. Hay que ver el Sí, informe, para ver cuántas muestra, personas se quejan, en fin, porque puede que haya casos. Yo estoy, o sea, no quiero decir que no haya casos, pero es necesario verlos porque en esos casos donde han sido ligadas sin consentimiento, digo, la Defensoría fue la primera institución pública en denunciarlo, hay que denunciarlos penalmente. Y pero se hay sabe que ver, siguen habiendo inclusive. Bueno, yo tengo las estadísticas del 2001, tengo 12 casos de esterilizaciones sin consentimiento. Ahora, ¿cuál es la razón? Yo creo que hay un problema con los operadores que hacen las esterilizaciones, porque uno se pregunta por qué en el 2001 aún sigue habiendo historias clínicas sin consentimiento informado. Sí, Jaime, un comentario sobre lo que mencionó la doctora relativo a que se había priorizado, se había intensificado el programa en las zonas de mayor pobreza. Eso no es cierto, eso no es cierto. Desde mi despacho, el objetivo fundamental de estos programas fue el de contribuir a la solución de un problema de salud pública tremendo, que es la muerte materna y la muerte infantil. La ENDES, me voy a referir nuevamente, ¿qué dice? Entre el año 95 y el año 2000, la mortalidad infantil ha disminuido en 30% y la mortalidad materna ha disminuido en 37%, al revés, la infantil en 37% y la mortalidad materna en 30%. Ahora, ¿cuáles son las zonas donde son más altos estos índices? Las zonas de mayor pobreza, que es donde normalmente una persona tiene 6, 8, 10 embarazos y de esos 10 embarazos sobreviven de repente 4 o 5. Entonces, para nosotros, para mí fundamentalmente, el objetivo fundamental era colaborar a solucionar esa realidad, que no ocurre en Lima, donde de 3 hijos los 3 sobreviven. Entonces, por esa razón es que puede aparecer en las cifras que hay una concentración mayor en las zonas de menores recursos, porque es donde más gente se muere. Más niños y más madres. Sí, porque nunca hubo una pancarta invitando al Festival de Ligadura de Trompas que yo sepa en Lima, ni en Miraflores, ni en Chacarilla, ni en ningún barrio de estos, ¿no? Siempre fueron al centro. Si esos indicadores usted los traduce, doctora, a números absolutos, la mortalidad materna, como consecuencia de esta política de salud reproductiva, ha disminuido considerablemente. Esas 262 muertes por 100.000 nacidos vivos del año 96, y que representaba casi 1.500 madres que se morían al año, en el año 2000 ha disminuido a 185 por 100.000 nacimientos vivos y que representa 655
muertes maternas por año, se que en números destina- absolutos ha disminuido considerablemente. Y si en se porcentaje destina, también, si doctora. se destina a la sobrevivencia infantil, la cantidad de dinero que se destinó a este tipo de actividades, así, con esa coacción y con ese, va a ser mucho mejor también. No, Lo que yo creo es que, digamos, uno puede discutir a dónde van los recursos del Estado mejor orientados, ¿no? Pero yo quisiera, y creo que tiene que ir hacia garantizar la maternidad y las condiciones para dar luz, etcétera, no tengo ninguna duda. Pero también quisiera recordar que hay una obligación constitucional de dar métodos anticonceptivos a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que creo que de lo que se trata es de garantizar que la elección sea una elección libre e informada. Nosotros estamos preparando en la Defensoría del Pueblo el tercer informe sobre este tema, que abarca casos hasta el 2002. Es un informe a nivel nacional que es posible gracias al aporte de la AID, quiero decirlo también, ¿no? Que nos financia este tipo de investigaciones, y que vamos a tener... un informe del Congreso, una subcomisión del Congreso, la AID es acusada de financiar el genocidio. Por eso, digamos... y ustedes son acusados de ser genocidas. ser genocidio. Ya hemos llegado a la locura completa. Sí. Bueno, lamentablemente nos ha ganado Por si el acaso, tiempo. entre las cosas que se han dicho y que no son, la comisión del Ministerio de Salud no ha hecho acusaciones, no teníamos esa capacidad estoy para hablando del acusar. Congreso en este caso. Pero hay Bien. una cosa que hay que resaltar, Jaime. Esta comisión no ha sido plural, porque no han invitado a ninguno de nosotros para participar activamente en la comisión. Esta comisión está formada exclusivamente por gentes que están contra el método de la ACU. Y eso es bien claro y definitivo. Y como consecuencia de este sesgo, pues están todas esas resoluciones tendenciosas. Nosotros podemos estar a favor o en contra de la ACU, esa es otra materia. Con lo que no estamos de acuerdo es con los atropellos. Por eso Ningún todos, tipo todos de estamos- presión. nadie está de O acuerdo sea, con la los libre atropellos. elección, la elección Pero informada queremos para todo pluralidad. el mundo. Ahora, yo creo eso estamos que hay totalmente que, de mire, acuerdo, yo creo que en realidad no tenemos por qué cuestionar los integrantes de la comisión. Creo que lo más importante es leer el informe Hay que leer el y a ver qué cosa dice. Yo quiero El decir, informe del Jaime, Congreso para- también he tratado de conseguirlo, no lo he podido. Sí, claro, sí, es un sí, sí. secreto, es un Ujú. secreto de Jaime, Estado. yo quiero decir que las organizaciones de mujeres se han reunido el día de hoy y van a emitir un pronunciamiento sobre este tema, que creo que también va a ser muy interesante, ¿no? Yo les agradezco, lamentablemente ya nos ha ganado el tiempo, ha sido una discusión Gracias, muy interesante, Jaime. muy importante además, sobre un tema de gran digamos, de muy sentido en el país. Muchísimas gracias.